Saludos, mi nombre es Jimena Apisdorf y esto es Desde el Escritorio. Pues ya pasó un año y un año en el que vimos varios temas surgir a partir de las cuestiones de la pandemia, pero a partir de otras cuestiones que tienen que ver con cuestiones sociales y políticas también en el mundo de la cultura y del arte. Pero les voy a hacer mis top 5 de cosas que creo que vamos a seguir platicando y que comenzaron este año o que este año tuvieron muchísimo más visibilidad. El primero es el gran y el único, al parecer, el protagonista del 2021 dentro de la escena cultural, que fueron los NFTs, los Non-Fundable Tokens, que a partir de una subasta en la que se vendió una de las piezas por más de $60 millones, cobraron como esta relevancia y esta idea de que, oh Dios mío, esto va a cambiar el mundo y el mercado del arte totalmente. Pues yo les tengo una noticia, yo creo que no va a suceder así. Creo que ahorita va a haber como una fiebre de NFTs, pero que al final de cuentas, cuando empecemos a hacer como una recabación de información, una recabación de lo que realmente significa esto, va a haber como más posibilidades de que todas las personas que creen que con el NFT se van a saltar a los intermediarios que odian tanto como son los curadores o los galeristas, se van a dar cuenta de que no es así. Y también van a empezar a haber muchas discusiones acerca de las cuestiones que tienen que ver con la sustentabilidad de un NFT y si vale la pena hacer un NFT por todos los objetos que existan en el universo a nivel sustentabilidad. Entonces creo que va a ser un tema que va a seguir estando ahí. Cada vez vemos a más especialistas de NFTs, a más personas diciéndole a los artistas cómo convertir sus piezas en NFTs, pero la realidad es que es un título de propiedad, no es otra cosa. Es una cuestión que es muy interesante en términos legales y en términos tecnológicos, pero que en términos artísticos un NFT no va a ser ni mejor ni peor a una pieza. Y lo que va a facilitar va a ser que muchas personas que creen que van a salir del círculo vicioso del mercado del arte van a querer meterse en ese círculo, pero la realidad es que se van a descubrir otro círculo peor. Vamos a ver qué es lo que sucede. A lo mejor yo estoy equivocada, me encantaría escuchar sus opiniones y que me digan qué opinan acerca de esto. El segundo tema que me gustaría tocar es el tema de las cuestiones de las apropiaciones culturales que estamos viendo en muchas cuestiones. O sea, no nada más lo estamos viendo en México con las cuestiones que tienen que ver con la apropiación cultural y la moda específicamente. Creo que es uno de los casos más visibles, pero también lo estamos viendo en otras cuestiones en Estados Unidos y en Europa que tienen que ver con las cuestiones más tradicionales, ¿no? En México, la cuestión de la apropiación cultural que se ha mal llamado plagio en muchos periódicos y en muchas revistas y en muchas publicaciones especializadas les van a decir, sí, claro, es que el plagio que ocurrió, bueno, en términos legales, el término plagio para empezar no existe, tendría que ser el término de apropiación cultural indebida. ¿Y a qué nos referimos con indebida? Nos referimos a cuando es mala onda. O sea, todo el mundo sabemos que tomamos cosas de unos de los otros. Es más, Picasso decía que un buen artista robaba. Puede que robes las ideas, pero la idea es que con todas esas ideas que robes, hagas otra idea que tenga muchas ideas y que seas capaz de explicar de dónde vienen cada una de esas ideas, de darle su importancia a cada una de esas ideas y que esa idea se vea completamente diferente a una idea original, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay mucho campo para los artistas, para los diseñadores, para las personas creativas de trabajar el campo cultural de una manera que no sea mala onda. Entonces regresamos otra vez al término mala ondez, tanto en los NFTs como en la apropiación cultural indebida. Y ahí voy a hacer un pequeño paréntesis que también tiene que ver con estas discusiones que se han suscitado a partir de piezas que se venden en el extranjero como piezas prehispánicas mexicanas principalmente. Ese es el target casi siempre va por ahí, pero que el gobierno mexicano está constantemente reclamando y está exigiendo que haya una devolución de estas piezas y todo lo que esto implica.
Para mí es un tema muy interesante, muy complejo. Ustedes que son amantes de nuestra página sabrán las complicaciones que hay respecto a las cuestiones antropológicas que hay de si se llevan o no se llevan las piezas, pero la realidad es que va a ser una práctica que va a seguir ocurriendo porque incluso temas que ya están siendo muchísimo más complejos, que son como las cuestiones en Grecia o las cuestiones que tienen que ver con Nigeria en Gran Bretaña, están teniendo como discusiones que tienen que ver acerca de incluso cómo se entienden ellos mismos. Me refiero, por ejemplo, a los ingleses y cómo pueden hablar acerca de estas piezas. Entonces va a ser una discusión que todavía va a estar en la palestra, pero que no hay una salida como ni rápida, ni sana, ni segura de cómo va a ser esta salida, que si se dan cuenta se parece mucho a la cuestión de la apropiación cultural indebida. Luego, otra cosa que a mí me llama mucho la atención es que este año, el 2021 que terminó, y este año que está comenzando, estamos viendo grandes exposiciones de mujeres en los museos de la Ciudad de México específicamente. ¿Y a esto a qué me refiero? Estamos viendo la exposición de Sofía Taboas en Jumex, la exposición de Viviane Dommage en el Palacio de Iturbide, la exposición colectiva sobre Maternar en el MUAC. Estamos viendo que la presencia de las mujeres está creciendo y que fue muy importante a lo largo de todo el 2021. Entonces, esperemos que este top up que les damos aquí desde el escritorio a los museos que estuvieron trabajando estos temas y que estuvieron tratando de tocarlo desde un punto de vista de perspectiva de género y feminista, que es muy importante hacer una aclaración de que no porque sean mujeres es feminista y no porque sea femenino es feminista, pero que en estas exposiciones sí se ve un interés específico, que es resaltar una susceptibilidad que es propia de las mujeres artistas. Entonces, thumbs up a los museos que hicieron estos esfuerzos. Por el otro lado, en el cuarto lugar, tenemos el tema de que va a seguir causando canas verdes, supongo que a todas las personas que están cerca de él, que es el tema de Frida Kahlo. El año pasado tuvimos varias noticias respecto a Frida Kahlo. Desde número 1, el cierre del Museo Dolores Olmedo, que no ha habido un cierre formal, o sea, no hay un comunicado de prensa que diga el Museo Dolores Olmedo ya no va a volver a abrir. Hay un comunicado en el que se anuncia que el Museo Dolores Olmedo se va a mudar del lugar, que llamó mucho la atención y que todavía está como en tela de juicio si realmente este movimiento es necesario de pasar la colección que está en Xochimilco, en una zona específica, en una hacienda que era considerada como patrimonio, a Chapultepec, que como ya hemos tenido varias veces la discusión, es el lugar con más museos, más teatros, más cuestión cultural de todo el país. O sea, yo quisiera que alguien retara a Chapultepec en términos de zona cultural, como la zona cultural de México, más allá de la Ciudad de México, más allá de la alcaldía Miguel Hidalgo, que necesitamos el movimiento de una colección tan importante como a Chapultepec. Ahí nos quedamos con cara de, no lo sabemos. Luego tuvimos la cuestión de la inauguración de esta experiencia interactiva que es Frida Inmersiva, y la verdad es que yo se las recomiendo mucho que la visiten porque es la primera que se realiza completamente en México. Hace una lectura de las obras desde un punto de vista muy diferente al que estamos acostumbrados a verlo. No es una sustitución de las obras, o sea, jamás ninguna experiencia interactiva va a poder sustituir la experiencia que podemos tener con la obra en sí, pero sí es una invitación a querer ir a ver las obras, a querer ver, a querer leer más acerca de Frida Kahlo, y eso nos lleva a la publicación de su gran catálogo razonado por parte de Taschen de Frida, y que vamos a ver que ahorita está colocando a Luis Martín Lozano como el especialista en Frida, y hago específicamente este énfasis
porque creo que las declaraciones que ha hecho Luis Martín Lozano acerca de un cuadro específicamente de Frida Kahlo son muy desafortunadas y muy cercanas a lo que había dicho el exdirector del Instituto de Investigaciones Estéticas, y que no estamos viendo que le suceda el mismo linchamiento a Luis Martín Lozano, que no deseamos el linchamiento, pero deseamos que haya una rectificación de sus palabras y que se dé cuenta lo que significa lo que dice, pero que estuvo muy presente también en la subasta de Frida Kahlo que se realizó en septiembre, y la cual hizo, no, en septiembre, no, en noviembre, ya siento que pasó mucho tiempo, en noviembre, y que convirtió a Frida Kahlo como una de las, como la artista latinoamericana mejor cotizada en las subastas y la segunda mujer más cotizada. Entonces, eso va a ser como muy interesante de ver qué es lo que va a suceder ahí, porque estas discusiones con Frida Kahlo nos han llevado a dos temas legales. Por un lado, hay una disputa legal acerca de los derechos de autor de las obras de Frida, que está con la Fundación Dolores Olmeda y el Banco de México acerca de lo que se prestó para el Frida Inmersiva. Y por el otro lado está la decisión de un juez de Estados Unidos de que la marca Frida Kahlo es parte de un consorcio que se encuentra en Panamá y no de la familia de Frida Kahlo. Entonces, eso va a ser algo que yo creo que vamos a seguir viendo. Frida va a seguir creciendo sin lugar a dudas. A lo mejor ya vamos a poder ver otra vez a la Barbie Frida, después de que la familia perdió la marca Frida Kahlo, y vamos a ver también qué es lo que sucede en relación con el Museo Dolores Olmedo este año. Y finalmente, eso nos deja en el quinto lugar lo que ha sucedido con las mujeres de Antimonumenta. El año pasado nos mostraron quiero encontrar con una palabra que sea como muy grande, pero creo que decir magnífico no es la palabra adecuada, sino tiene que haber otra palabra. Si ustedes lo saben, por favor, díganme. Pero a lo que quisiera referirme es la importancia que tienen las representaciones visuales y las instalaciones para las cuestiones de la protesta pública. En el 2020 ya habíamos visto que la manifestación del 8 de marzo fue multitudinaria. Y esta manifestación multitudinaria, sí fue en el 2020, ya se siente hace mucho tiempo, esta manifestación en el 2021 se tradujo en un silencio, en un momento de reflexión, en un momento de duelo, a partir de que el gobierno federal decidió poner una barrera entre las mujeres y Palacio Nacional, y este muro se convirtió en un memorial. El impacto de este memorial y lo que significó en términos de imagen, en términos de semblanza, en términos de magnitud, por eso quería usar esa palabra tan grande, de la cantidad de mujeres que se han perdido a partir de los feminicidios, fue enorme. Y seguimos hablando de ese tema todavía. Va a ser un tema del que vamos a seguir hablando, pero que el colectivo Antimonumenta supo leer perfectamente y han sabido cómo hacer que estas acciones que a veces se ocupaban mucho para cuestiones que tenían que ver con cuestiones estéticas o con cuestiones artísticas tengan como esta importancia en términos social, ¿no? Entonces, después vimos que tomaron la glorieta de las mujeres que luchan con esta pequeña demostración de una mujer con el puño en alto, con la palabra justicia, y otra vez la remembranza de las mujeres que han luchado, no nada más por las cuestiones que tienen que ver con feminicidios, sino también con las cuestiones de desaparecidos, con las cuestiones de Ayotzinapa, con las cuestiones de derechos humanos, con las cuestiones de derechos ambientales, con las cuestiones periodísticas, con las cuestiones históricas, y la lista es básicamente interminable. El espacio de las mujeres que luchan, que ha sido a partir de agosto un espacio
de las feministas que retomamos para poder hacer la protesta pública, ha estado pues rodeada de diferentes clases de escándalos, desde la remoción de Cristóbal Colón, que seguimos sin saber dónde quedó Cristóbal Colón, hasta la cuestión de querer colocar una primera pieza simbólica que quería el gobierno de la Ciudad de México, realizada por el artista Pedro Reyes, que fracasó en menos de una semana, a la que se supone que es ahorita la idea oficial de colocar esta, pues, ¿cómo se podría decir? Como estela, porque es más bien plana, de esta mujer que se encontró en Veracruz, y que se tienen planes de que se va a hacer una réplica más grande y que se va a colocar en este lugar, donde también se supone que se va a construir uno de los rascacielos más grandes de Latinoamérica. Entonces, si se dan cuenta, en la Glorieta de las Mujeres que Luchan va a haber como una lucha acerca de quién tiene como este discurso acerca de las mujeres. Entonces supongo que vamos a seguir escuchando mucho acerca de esta glorieta en específico. El grupo Antimonumenta convocó a principios de diciembre a una conferencia de prensa donde decían que cualquier tipo de retiro de los materiales que se encuentran en la Glorieta de las Mujeres que Luchan se va a considerar como una agresión directa hacia el grupo feminista, básicamente. Entonces, voy a decir al grupo feminista, porque sabemos que no es un grupo, que son muchos grupos, que son muchos colectivos y que hay muchas perspectivas de las cuestiones feministas, pero en el término de que es un espacio que se está luchando por él, para tener la visibilidad dentro de una gran ciudad, dentro de un gran país como es México. Entonces supongo que vamos a seguir hablando de estos temas. A mí me encantaría que ustedes nos dijeran de qué temas quieren que hablemos, de qué temas quieren que les pongamos especial énfasis en esta videocolumna. Les quiero agradecer por este año y esperemos que sigamos cumpliendo más años. Les mando un gran saludo. Mi nombre es Jimena Apisdorf y esto fue Desde el Escritorio.